Cuando voy a misa, cuando voy a misa, cuando llego a misa, cuando llego a misa, cuando estoy en misa, cuando estoy en misa, alabando a Dios. Un saludo muy cariñoso para mis hermanos obispos, los queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, y especialmente ese saludo cariñoso a todos ustedes, que son, diríamos hoy, ese gran tesoro que la Iglesia tiene para el servicio de la obra más importante, llevar a Jesús a nuestros hermanos. Para esta solemne celebración de los 50 años de servicio de la CONEC, Comisión Nacional Episcopal de Catequesis, hemos participado de esos 3 momentos tan dignos de tenerlos en cuenta a la hora de una celebración tan importante para nuestra Iglesia costarricense. El padre Alfredo Madrigal, cuyo ministerio sacerdotal ha estado tan vinculado a la catequesis durante tantos años, nos ha llevado a mirar esta historia de los 50 años en una actitud de agradecimiento a Dios y a tantos hermanos y hermanas, artífices de esta hermosa historia. De entre todos y todas que durante tantos años han prestado con amor este servicio, han querido elegir a Julieta Bolaños, también alma de la catequesis durante 30 años. Por eso me parece muy oportuno que esta celebración, que es para todos, pero en una persona estemos todos representados en el servicio a la Iglesia mediante la catequesis, como es pues nuestra querida hermana Julieta. No podemos permanecer anclados en el pasado. Por eso el padre Froilán Hernández, también uno de los bastiones de este servicio de la catequesis, nos ha ubicado en el hoy, en el presente de la catequesis en la Iglesia, invitándonos a asumir con verdadera pasión esta ineludible responsabilidad como discípulos misioneros de seguir alimentando con el pan de una renovada catequesis a nuestro querido pueblo, a fin de que en él se cumpla el deseo que San Juan Pablo II nos advertía en la Tertio Milenio Ineunte. Al iniciar este nuevo milenio, el Papa Juan Pablo nos hablaba de los retos y desafíos que este nuevo milenio presentaba a la Iglesia. Y de entre los diferentes retos, el Papa asumía especialmente uno: dar el paso de una fe recibida por tradición a una fe asumida por convicción. Finalmente, el padre
Jafet Petrequín, nos ha animado y entusiasmado a través de esos signos de los globos a abrazar con esperanza el futuro de nuestra querida Iglesia costarricense, sabiendo que aunque algunas veces pareciera que las olas de la cultura de hoy quiere golpear la barca de la Iglesia, recordemos, hermanos y hermanas, que no vamos solos, que va en esa barca un capitán que sabe sortear muy bien esas olas que desean derrumbar esa barca. La barca es de Jesucristo y las fuerzas del mal no la hundirán. Esta mañana, hermanos y hermanas, debemos llenar nuestro corazón de esperanza y seguir asumiendo llenos de ilusión esta hermosa tarea que el Señor nos ha confiado a todos. Muy bien, yo ahora me pregunto, después de escuchar a estos tres hermanos tan versados en el tema catequético, ¿qué les puede aportar ahorita este pobre obispo después de escucharlos? Quizá lo más sabio sería terminar aquí dando gracias a todos ustedes. Pero qué difícil es que un obispo se calle. Ciertamente sé que voy a aportar poco, muy poco, pero lo poco que voy a transmitirles lo hago con todo el corazón, con mucho amor, con gran gratitud a todos y a todas de cada uno de ustedes. Porque sin ustedes, queridos y queridas catequistas, ¿qué podríamos hacer en la Iglesia nosotros los obispos, los sacerdotes? Por eso, una vez más, gracias, muchas gracias, queridos y queridas catequistas. En el aporte que en estas reflexiones quiero compartir, me cobijo bajo el magisterio de nuestro muy amado Papa Francisco y reflexiono en voz alta sobre la verdadera identidad del catequista hoy y sobre qué ropaje y con qué ropaje debe vestirse el catequista de hoy. Identidad del sacerdote, del catequista. Atención, hermanos y hermanas. Ser catequista es una verdadera vocación, una vocación con mayúscula de servicio en la Iglesia. Insisto, ser catequista es una vocación. Por tanto, no es un trabajo o una tarea externa a la persona. Lo verdaderamente importante en ustedes catequistas no es trabajar como catequista, sino ser catequista. Y toda su vida debe girar en torno a esta misión
De tal forma que, como nos dice el querido Papa Francisco, lo que has recibido de Dios como don, debes a su vez transmitirlo. Es imprescindible, pues, queridos catequistas, que para vivir esta vocación de servicio es necesario haber tenido un verdadero encuentro con el Señor, quien en su vida no experimenta, no tiene esa experiencia fuerte y viva del Señor, podrá comunicar conceptos y doctrina de Él, pero difícilmente podrá comunicar esa vida del Señor, porque los dichos populares son la aplicación de la vida. Nadie da lo que no tiene. Difícilmente transmitiré si yo no he tenido y tengo esa experiencia fuerte de Jesús en mi vida. Es imprescindible, pues, queridos catequistas, para vivir esa vocación de servicio, el haber tenido un verdadero encuentro con el Señor. De esos encuentros que a uno le cambia la vida, como a San Pablo. Y esto me hace preguntarme a mí y compartir esa pregunta con ustedes en este jubileo de la catequesis. Será conveniente que muchos catequistas, muchos sacerdotes, obispos, propiciemos también un fuerte encuentro con el Señor en nuestras vidas. Nos lo recuerda el mismo Papa Francisco en el número 165 de la Evangelii Gaudium. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más claro y más sabio que ese anuncio querigmático. En base precisamente a esta experiencia, el Papa nos define al catequista. Escúchenlo, hermanos, qué linda esta definición del Papa. Catequista es aquel o aquella que custodia y alimenta la memoria de Dios en su vida y sabe despertarla en los demás. Qué bello es esto. Hacer memoria de Dios en mi vida. Es hoy, en estos 50 años, queridos y queridas catequistas, que les formulo y me formulo a mí mismo una invitación a que nos miremos hacia adentro, hacia ese interior de nuestro corazón y nos demos cuenta lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y eso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, no podemos quedárnoslo, hay que transmitirlo, hay que llevarlo. Tantos ejemplos podemos dar, pero ya que estamos aquí, a los pies de la negrita de los ángeles, veamos un poquito el ejemplo de ella. Cómo ella
al hacer memoria de lo que Dios ha realizado en su vida, no se lo queda para sí. Ella presurosa sale por las montañas de Judea a servir a una anciana, a su prima Isabel. Eso que el Señor ha hecho en ella y que lo refleja muy bien en ese cántico del Magnificat, le anima a llevarlo a su prima. Este servicio a la Iglesia, el catequista, siendo fiel a esa definición del Papa, debe entenderlo desde Cristo y con Cristo, nos dice el mismo Papa. ¿Qué implica esto en el catequista? ¿Qué implica vivir esa misión de ustedes desde Cristo y con Cristo? Antier, la palabra nos recordaba la parábola de la vid y de los sarmientos. Quizá entendamos mejor ubicándonos en un cafetal. Quizá esto de la viña no nos sea tan familiar, aunque a mí mucho. Y si nosotros en vez de la vid ponemos el cafetal, yo les invito a que nos metamos en ese cafetal, que veamos el tronco de la mata de café. ¿Qué es lo que sale de ese tronco de la mata de café? Salen unas ramas. Esas ramas están unidos al tronco. Y por esa unión es que nosotros vemos el fruto tan importante para nuestra economía costarricense. Es desde ahí, desde donde vemos los granitos de café que después los saboreamos tan ricamente. ¿Qué pasa cuando hay ramas que están desgajadas de ese tronco? Ahí no hay fruto. Por eso me parece que el catequista, al cumplir su misión, debe hacerlo desde y con Cristo, es decir, estar bien unido, bien enraigada tu vida en la persona de Jesús. No podemos dar fruto si no estamos unidos a esa cepa que es Jesús. Miren, amigos, podremos ser unos buenos o buenas funcionarias de la catequesis. Podemos ser unos ingenios en inventar metodologías para transmitir realmente una doctrina. Si no eres verdaderamente catequista, por tu unión vital a aquel a quien comunicas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, difícilmente tu palabra va a ser productiva en frutos de acercamiento al Señor. Por eso, ubiquemos, hermanos, en esta mañana y hagamos una reflexión personal, porque es el problema que a veces podemos tener con la proclamación de la palabra. Sabemos muy bien hablar al otro, sabemos muy bien enseñar al otro la doctrina, pero es que esa palabra es para que también yo la viva. Por eso, efectivamente, en estos 50 años, que es un motivo, es una gracia de renovación en nuestra vida, queridas catequistas, queridos catequistas,
preguntémonos, ¿cómo va mi vida de oración? ¿Cuál es mi actitud con ese Cristo hecho carne en la Eucaristía? ¿Cómo es mi relación con ese Cristo hecho palabra en la que voy buscando en ese pozo el agua que me refresque para poder yo refrescar? He querido dar mucho énfasis a estos aspectos, precisamente porque estoy convencido que ahí radica la verdadera esencia de lo que es ser catequista hoy. Otro aspecto, hermanos, del catequista es imitar a Jesús en el salir al encuentro del otro. El corazón del catequista siempre vive un doble movimiento, nos dice el Papa Francisco. Me uno a Jesús y como Él salgo al encuentro del otro, al encuentro de esos jovencitos o chiquillos que me faltan en la catequesis y yo simplemente paso lista y punto. Y si has faltado a 5 clases, no haces y no te acercas al sacramento. No, amigos, no es eso. ¿Has salido a ver qué es lo que pasa en la familia de esa criatura? ¿Has salido precisamente a interesarte por esa oveja que el Señor ha puesto en tus manos? De ahí nos viene un poquito esa actitud del Papa a la Iglesia en salida. Y finalmente, ser catequista requiere llenar esa vasija del corazón nuestro de mucho amor a Cristo y a su pueblo. Por tanto, catequistas, como también dirigido para mí, si yo quiero ser buen servidor de la Iglesia, debo amar a mi pueblo, debo amar a los hermanos y hermanas que componemos ese pueblo del Señor. Pero también transmitirles en su integridad esa fe cristiana. Yo creo que sobre todo hoy podríamos hacer un llamado a los verdaderos educadores en la fe. Pero bueno, no es el momento, no es la oportunidad. También les han animado a ir preparándonos cada vez más, a ser cada vez más creativos para saber adaptarnos a la realidad de los catequizandos. Yo me pongo a pensar, no es lo mismo que un catequista de mi diócesis de catequesis allí en el erizo del Imbu o en el infiernillo del el barrio San José que darlo en la catedral. Quizá los conceptos puedan ser los mismos. La forma de transmitirlos exige de nuestra parte esa creatividad. Que nuestra Madre, la Negrita de los Ángeles, a cuyas plantas hemos venido a dar gracias por estos 50 años, nos proteja, les proteja y acompañe, queridos y queridas catequistas, en este hermoso servicio a la Iglesia de Jesús. Y quiero terminar con la misma palabra con la que he iniciado.
De verdad, queridos catequistas, no es una palabra más, es una palabra que sale del corazón de nosotros como pastores. Y estoy seguro que en esta palabra estamos todos los obispos y los sacerdotes del país. Gracias, muchas gracias, queridos catequistas, y disculpen muchas veces las incomprensiones que a veces tenemos con ustedes. Sentimos en esta mañana que de verdad ustedes tienen un corazón grande, que nos perdonan, y por eso es nuevamente gracias, muchas gracias, y que Dios les siga bendiciendo. Amén. Cuando voy a misa, Cuando voy a misa, cuando llego a misa, cuando llego a misa, cuando estoy en misa, cuando estoy en misa, alabando a Dios.